Somos Ministerio Evangelístico Cristo Vive Hoy. Y a través de nuestra señal online, Radio Cristo Vive Hoy, les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenido a su programa, Escogidos para Servirle, junto a nuestro hermano Juan Béjar y hermana Constanza Pizarro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, mis queridos oyentes. Como bien decía nuestra hermana Constanza, el día de hoy soy el portador de este mensaje, que el Señor me ha bendecido por tener esta oportunidad de poder predicar su palabra en esta hora, la cual se encuentra en Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al verso 32. Si está en búsqueda de su Biblia o si la está buscando a través de su teléfono o alguna aplicación, les recuerdo la cita bíblica, la cual se encuentra en San Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al verso 32, y se titula Parábola del Hijo Pródigo. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos alguno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre
y le rogaba, que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra, donde nos muestra una familia con 3 miembros, un padre y 2 hijos, uno menor y uno mayor. El menor, siendo un poco más audaz, le pide a su padre parte de la herencia que le correspondía. Y su padre, por amor a ese hijo, porque ¿qué padre no le entrega por amor lo mejor a su hijo? Entonces, este padre le entrega esa mitad. Y dice la palabra de Dios que pasando unos días, pienso yo que no muchos, un par de días, él junta todo lo que el padre le había dado. Me imagino que su ropa, sus cosas personales, y él se muda a una provincia apartada, lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su familia, que era su hermano, lejos de lo que él tenía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este hijo menor malgasta los bienes que el padre le había dado, perdidamente. Este término perdidamente, si lo llevamos a estos tiempos actuales, se podría representar en alcohol, en droga, en juegos de azar, videojuegos, mujeres de la vida fácil, etcétera, etcétera. Esto fue lo que eligió este hijo menor, teniéndolo todo. Decidió por hacer la voluntad de él y no la de su padre. ¿Cuántos hemos pasado por esta situación? ¿Cuántos nos hemos visto en abundancia, pero malgastamos nuestros recursos porque no sabemos en qué gastamos nuestros bienes, nuestro dinero? No pensamos en el día de mañana. Y al no pensar en el día de mañana, no pensamos en nosotros mismos, o quizás en algún familiar que tiene necesidad. Y muchas veces quizás nosotros compramos cosas, y muchas veces nosotros le presentamos estas cosas a lo mejor a nuestra familia sin tener una mala intención, pero quizás este ser querido desea a lo mejor tener las cosas que uno tiene, porque a lo mejor tiene menos comodidades. Y es allí donde puede entrar la envidia, o puede entrar la pena, la angustia, por no tener los medios para poder optar por algo mejor. Que el Señor nos ayude. Nosotros malgastamos nuestros recursos, bienes que tenemos en nuestro poder, y el día de mañana no tenemos para poder subsistir en el día a día. Nuestra economía se ve quebrantada. Y es increíble porque entre más gastamos, menos dinero tenemos. Y entre más dinero tenemos, más gastamos. Por A o por B,
El gastar el dinero tiene que ser de una forma consciente, porque ¿qué sucede? Que cuando nos vemos afectados por la economía, buscamos refugio, ayuda de las casas comerciales, de las entidades bancarias, donde los intereses son altos, y en vez de solucionar nuestros problemas aumentan. Que el Señor nos ayude en esta noche. Que esta reflexión sea en nuestras vidas. ¿Qué hace el hijo menor que se menciona en esta parábola cuando comienza a pasar necesidad? Se arrima a una persona que mantiene una hacienda. Esta persona lo envía a cuidar los cerdos. Y estos cerdos eran alimentados por algarroba. Y era tanta la necesidad que tenía este hijo menor que él deseaba comer el alimento de los cerdos. A tal grado llegó su ruina, teniéndolo todo. Así como es un dicho popular, así como fácil llega, fácil se va. El padre le dio la herencia a este hijo menor para que él la administrara de la mayor forma o de la mejor forma que él pudiera hacerlo. Pero él vivió de una forma perdida. Y es allí donde están los resultados de tenerlo todo: amigos, comodidades. El día posterior no tenía nada y deseaba comer el alimento de los cerdos. Que el Señor nos ayude. Esta persona, este hijo menor, deseaba tanto comer estas algarrobas, pero nadie le daba. Nadie podía suplir esa necesidad. Pero sin embargo, cuando él estaba con su padre, no tenía necesidades. Y yo puedo decir que este texto bíblico, aunque no lo señala explícitamente, pero tenía más que necesidades, tenía muchas comodidades. Pero al verse él en esta situación, supo lo que era pasar necesidad, porque él estaba protegido por su padre, por todos los bienes que tenía su padre: alimento diario, vestimenta limpia, quizás lujos, pero ahora no tenía nada. Y es allí donde él le tomó valor a la vida que tenía antes. Que el Señor nos ayude. Es en ese momento donde este hijo menor reflexiona en lo que había hecho al abandonar el hogar de su padre y malgastar los bienes que su padre le había dado. En ese momento, este hijo menor reconoce sus errores y quiere presentarse ante su padre para que éste le perdone, mencionando que él ha pecado contra el cielo y contra él. Contra el cielo, porque al vivir perdidamente, él no estaba obedeciendo los mandatos y los estatutos de Dios. Y en estos tiempos las familias eran tan conservadoras que efectuar este tipo de situaciones o estar en este tipo de instancias era una deshonra para la familia. Pero esto no fue impedimento para este hijo menor. No fue impedimento para que este hijo menor reconociera sus faltas y pedir perdón. Y se humilla ante su padre y le pide que lo considere como uno de sus jornaleros, ya que ellos tenían abundancia de pan y él ni siquiera tenía eso en su mesa.
ni siquiera podía deleitar un trozo de pan fresco o un vaso de agua. Entonces, el hijo menor se dirige donde su padre, y su padre, al verle de lejos, es movido en misericordia. Este hijo no dudó al presentarse ante su padre. No hubo confusión, no hubo una palabra que normalmente ocupan los jóvenes. Pero es que si hago esto, puede pasar esto. Pero es que si hago aquello, puede pasar esto otro. No, él se decidió a presentarse ante su padre y pedir perdón. Y él, cuando iba a trayecto a la casa de su padre lo ve en el camino. Y a lo lejos le reconoció como su hijo. Y como dice la palabra, movido en misericordia, corre hacia él, le abraza y le besa. Ese es el amor de padre, que no importando los errores que tú cometas, te abre las puertas nuevamente del hogar, te abre nuevamente las puertas de la familia. Ese es un verdadero amor de padre, un verdadero amor de madre. ¿Cuántos de nosotros no le vemos el sentido a la vida y creemos que nuestro pensar y nuestro actuar es mejor de lo que nuestros padres nos pueden brindar? Que el Señor nos ayude, sobre todo a los jóvenes, que quizás hoy en día se sienten autosuficientes, porque ellos creen que pueden lograr todo por sí mismos. Y no tan solo los jóvenes, sino que los adultos que mantienen la soberbia en su vida. Esto si lo llevamos al ámbito espiritual, nosotros somos creación de Dios y Él es nuestro Padre, quien nos entrega amor, tranquilidad, paz, protección. Nos bendice diariamente con lo más sencillo. Esto quiere decir que las cosas sencillas en nuestras vidas, cuando abrimos los ojos por la mañana, cuando respiramos libremente, cuando nos levantamos de la cama y podemos caminar sin obstáculos, el tener una familia, un trabajo, un techo, una comida, estas cosas son las bendiciones que Dios añade diariamente a nuestras vidas. Nosotros también recibimos por parte de Dios una herencia, la cual fue el libramiento del yugo de la esclavitud con el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario de la cruz, donde Él fue humillado, fue golpeado, fue maltratado, fue masacrado por tus pecados y los míos, comprando nuestra libertad con su vida. El enemigo, Satanás el diablo, pensó que había derrotado al Hijo de Dios porque éste había muerto, y en verdad murió. Pero nuestro Señor Jesucristo derrota a Satanás, porque Él resucita al tercer día y hoy es merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Dios te da la libertad para que tú elijas si eres de la casa de Dios, de donde tu Padre es Jesucristo, o si eliges una vida apartada de Dios, eligiendo como hogar al mundo. Y esto quizás sonará fuerte, pero si tú eliges al mundo, tu padre es Satanás el diablo, porque no sigues las cosas de Dios, estás apartado de los designios de Dios, de lo señalado con anterioridad, tomando la decisión contraria de estar en los caminos del Señor. Aún así, Dios no te deja de amar. Pero esto no quiere decir que Dios permite que lleves una vida como la que tuvo este hijo menor.
una vida perdida en los deleites del mundo. Dios te espera con los brazos abiertos. Si te arrepientes de corazón y permites que Dios genere un cambio genuino en tu vida, todo será diferente. Y esto lo quiero respaldar con la palabra del Señor. Cuando digo que si tú generas un cambio genuino, si tú quieres que Dios genere ese cambio en ti, todo será diferente. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos y a reconocer nuestros delitos, nuestros pecados ante Dios? La palabra humillarse es reconocer nuestras culpas, nuestras faltas ante Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a aquello? A derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos en estos tiempos a reconocer que sin Dios nada somos? De que Dios es nuestra fuerza diaria. Que sin Él no podemos avanzar. Que si Él nos falta, no podemos caminar. Si Él nos falta, no podemos respirar. Si Él nos falta, nada somos. Que el Señor les bendiga. Yo en esta noche quiero reconocer el acto que tuvo este hijo menor, porque no importándole nada, se humilla ante su padre, deja su soberbia atrás y va en busca de él, donde le dice que ha pecado en contra del cielo y contra él. Y también le dice que no es merecedor de ser llamado su hijo, que le haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus empleados. Este hijo menor siendo uno de los jefes, teniéndolo todo, y aún después que cae en desgracia por sus malas decisiones, no pierde su lugar. Él reconoce lo que él es por causa de sus malos actos. ¿Cuántas personas, cuántos hijos pródigos que dejan sus hogares, que dejan sus familias, están pasando por esta situación? ¿Cuántos de aquellos viven en la calle? ¿Cuántos de ellos viven en hogares? Pero ¿cuántos de ellos tienen la valentía como este hijo menor de reconocer sus delitos, sus faltas, sus pecados ante su padre? No muchos, porque muchos deciden quedarse en la vida que tienen. Si por una mala decisión arruinaron su vida, muchos prefieren quedarse en esa vida y no acuden al Padre, no acuden a Dios para optar por un cambio radical. Que el Señor nos ayude. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A Dios no le importa tu condición actual. A Dios lo que le importa es que tú le busques en la verdad, en la humildad de tu corazón. Al padre de esta parábola no le importa lo malo que hizo el hijo, si malgastó los bienes, sino lo que le importa realmente es ver vivo a su hijo, con salud y con un cambio radical en su actitud y en su vida, lo cual se logra percatar a la vista, porque la soberbia del principio de esta parábola fue: Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde. Y ahora le dice:
no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Y es allí donde se genera un cambio, donde la humildad está por delante. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Este hijo muestra la figura de una persona arrepentida, a quien el padre, al verlo de lejos, se dirige hacia él corriendo, le abraza y le besa. Nunca es demasiado tarde para volver al Padre. Dios no te cerrará las puertas si buscas el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino correcto. Busquemos a Jesucristo para poder llegar al Padre. Dios puede perdonar tus pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre andaba cerca de los pecadores, de los que estaban enfermos, de los que eran despreciados. Sobre todo, era bien cuestionado. Y los líderes religiosos, que eran los fariseos, los escribas, cuestionaban a Jesucristo, porque Él decía que Él habitaba entre pecadores. Qué fuerte. Que Él habitaba entre pecadores. Ellos siempre trataban de ver la paja en el ojo ajeno, pero sin embargo en sus ojos tenían una viga. Entonces Jesús también, dentro de la palabra, le dice que cómo pretendían ver la paja en el ojo ajeno si ellos tenían una viga en sus ojos. Para ellos era muy fácil criticar a los demás, pero ellos no se analizaban de forma interna para ver qué es lo que estaban haciendo mal, porque ellos eran hipócritas, así como les decía Jesús, porque ellos oraban en voz alta para que todos dijeran, wow, este es un hombre de Dios, pero sus actos decían lo contrario, porque ellos buscaban sus propios deleites, su beneficio propio. Que el Señor nos ayude. Cuando el Padre abraza y besa a este hijo, manda a uno de sus siervos para que le vistiese con ropas limpias, pusiera un anillo en su dedo, pusiera calzado, y también envía que maten el becerro gordo para que se forme una fiesta de bienvenida, porque este hijo estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, pero al arrepentirse vive. Cuando mencionó que estaba muerto, lo estaba diciendo, como le decía, en sus pecados, pero cuando él se arrepintió, dejó atrás en lo que se había convertido para comenzar de nuevo y volver al Padre. Que eso en estos tiempos, mis amados hermanos, mis queridos oyentes, es lo más importante, volver al Padre. Si tú fuiste de los caminos del Señor, vuelva al Padre. Si tú conoces de la palabra del Señor y la has dejado de lado, vuelva al Padre. Porque Él quiere recibirte y quiere hacer fiesta en los cielos por tu llegada. Esta parábola también menciona a un hermano mayor. Este hermano mayor se encontraba trabajando en el campo y cuando retorna a su hogar escucha música y también siente danzas en el hogar de su padre y llama a un criado y le pregunta que qué era lo que sucedía. El criado le responde diciendo: su hermano menor ha vuelto y su padre envió a matar el becerro gordo por haber llegado vivo y sano. Pero el hermano mayor se enoja
En vez de alegrarse porque su hermano se encontraba con bien, él se enoja. Se genera una envidia, una soberbia en él. Y se niega a entrar. Pero el padre sale a la búsqueda de este hermano mayor. Y le ruega que entre. Pero este se niega a entrar. Y le dice a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos de nosotros en las iglesias, en nuestras familias, tenemos el pensar de este hermano mayor? ¿Cuántos de nosotros, estando en los caminos del Señor, siendo antiguos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevando años sirviéndole al Señor, estamos en la postura de nuestro hermano mayor de esta parábola? Porque cada vez que llega un siervo nuevo, con el amor de Jesucristo vivo en sus venas, en su sangre, que genera avivamiento a cada instante, y nosotros que llevamos tanto tiempo en las iglesias sirviéndole al Señor, ni una gotita de ese avivamiento nos toca. Y cada vez que llega un alma nueva, y hay fiestas en los cielos por ello, nosotros no queremos entrar para poder celebrar que hay un alma nueva. Que el Señor nos ayude. El padre le dice a este hermano mayor que entre, pero él no quiere entrar. Y dentro del relato que te decía, que él había permanecido tantos años con él y nunca le había desobedecido, al momento de no querer entrar, la soberbia lo lleva a desobedecer a su padre. Y él no lo ve, porque él ve solamente una cosa. Él solamente ve la equivocación de su hermano, el error que cometió él, el delito, la falta y el pecado que él lleva o que él cargó. Pero él se despojó de esos delitos, de esos pecados, al pedir perdón a su padre. Pero ahora el hermano mayor es quien está en falta ante su padre. A pesar de que él haya dicho que nunca le ha fallado, que siempre le ha obedecido, pero él, con su soberbia, ya está desobedeciendo a su padre. El hijo mayor se logra ver enojado, y allí se logra ver la envidia, porque su padre nunca tuvo con él este acto de generosidad y acto de misericordia. También se logra ver la soberbia, ya que desobedece al padre, como decía recién, al no querer entrar a la fiesta para poder gozarse con los demás por este recibimiento a este hombre, como decía anteriormente, que estaba muerto y ahora vive. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado como este hermano mayor? Cuando vemos el amor del padre hacia el hijo que se ha equivocado y éste obtiene el perdón del padre, y el padre entrega lo mejor para ese hijo que ha vuelto, entrega esa bendición. Esto también ocurre en el ámbito espiritual. Los que dejan su viejo hombre y Dios genera un real convertimiento, estos reciben la bendición de Dios. Pero hay hijos mayores que permanecen siempre en la casa del Padre y lo tienen todo del Padre, pero no lo aprecian, porque es más fuerte la envidia y la soberbia que se genera al ver la fiesta que hace Dios en su casa cada vez que un alma se salva.
que el Señor nos ayude. El padre le dice a su hijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por eso es la fiesta. El padre que ama a su hijo no es que esté a favor del error que comete el hijo, pero nunca lo desampara. Nunca lo desampara. Y así también es Dios con nosotros. Solamente nosotros tenemos que reconocer que hemos obrado mal y Dios nos perdonará. Pero esto tiene que ser un arrepentimiento genuino, de verdad. No un arrepentimiento fugaz, que en el día de hoy lo tengo y el día de mañana ya no está. Que el día de hoy lo tengo porque tengo una necesidad y el día de mañana no está porque Dios ya me bendijo. Y nuevamente me olvido del Señor. Que el Señor nos ayude. En el capítulo 15 de Lucas podemos ver dos parábolas similares a la parábola del hijo pródigo, donde Dios muestra la importancia cuando un alma se salva. Tenemos en el capítulo 15, desde el verso 1 al verso 7, la parábola de la oveja perdida. Nuestra hermana Constanza en el episodio del programa anterior nos hablaba de la parábola de la oveja perdida y el buen pastor. Y aquí nos habla de la parábola de la oveja perdida. Le damos lectura en el nombre del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si tú eres esa oveja perdida, si tú te apartaste del redil del Señor, el Señor a través de esta palabra te demuestra que Él va a tu encuentro, pero tú tienes que aceptarle para que Él nuevamente te lleve con las otras 99 que son parte del redil de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Él es el buen pastor. Amén. También tenemos la parábola de la moneda perdida. En el nombre del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La misma alegría, el mismo gozo hay en el cielo cuando un alma es salvada, cuando un alma cree en las promesas de Dios, cuando un alma se aferra a los propósitos de nuestro Señor en nuestras vidas y hace lo que el Padre quiere para nuestras vidas.
todo aquel que deja la mentira y busca la verdad, arrepintiéndose de sus delitos y sus pecados. Cada vez que se efectúa ese acto se hará fiesta en los cielos, porque es un alma que ha sido ganada para Jesucristo. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta hora el Señor te habla a ti querida alma que escucha. Quizás tú estás en los caminos del Señor, pero quizás no hay un arrepentimiento genuino que lleve a Jesucristo a obrar en tu vida. O quizás tú le has negado las puertas al Señor, le has cerrado la puerta a Jesucristo y Él no ha podido obrar en tu vida. Pero es en este momento donde el Señor te habla y te dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y te habla a ti. Si yo estoy en este momento predicando la palabra del Señor, porque en su momento Él me buscó y me salvó, me sacó de aquel rincón lleno de oscuridad y vino hacia mí la luz de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Te quiero invitar para que en este día, en esta noche, tú puedas aceptar y recibir a Jesucristo como tu único Salvador personal, efectuando juntos la siguiente oración. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado delante de ti, que he desobedecido tu voz. Yo sé que tú existes, pero me he alejado de tus caminos. Ayúdame a ir en busca de ti, así como lo hizo este hijo pródigo, quien reconoció su condición y va en busca de su padre para poder lograr su perdón. Señor, haz un cambio radical en mí, dejando atrás mis viejas costumbres. Haz de mí una nueva persona, una persona de bien. Permite que pueda agradarte con mis acciones desde aquí en adelante, y así poder honrar tu santo nombre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado su programa, Ministerio Evangelístico Cristo Vive Hoy, a través de la señal online de Radio Cristo Vive Hoy. Agradece su sintonía. Siga con nosotros escuchando nuestra programación. Buenas noches. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8.